DEF TV, la crisis en Honduras. Zelaya, el presidente depuesto. Micheletti, el que asumió. La crónica de un golpe de Estado. ¿Vuelven los golpes en Latinoamérica? Eso hoy en DEF TV. Y así es, Honduras, un conflicto que empezó con el golpe de Estado, con ir y sacar al presidente Zelaya de su casa en pijama y llevarlo a un país vecino. Nos trae recuerdos de lo que suponíamos terminado, que los golpes de Estado en Latinoamérica no iban a estar nunca más. Sin embargo, sucedió. Ahora, ¿cuál es realmente la historia de lo que está sucediendo en Honduras? Y vamos a tratar de analizar también qué es lo que va a pasar. Eso lo vamos a ver hoy, pero para entender el golpe de Estado, el siguiente informe. El conflicto desatado en Honduras por el golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya continúa su curso. Ante un nuevo fracaso de la OEA, la solución pacífica se aleja cada vez más. Los ojos de América miran hacia este país intentando comprender cómo se llegó a generar el derrocamiento de un presidente constitucional en esta región del mundo y en un régimen democrático. Nos están reprimiendo. El ejército ha atacado a la multitud. Están atacando por el aire. Para el 28 de junio pasado, el presidente en ejercicio, Manuel Zelaya, había llamado a un referéndum a la población en el cual se consultaba a los hondureños por sí o por no para convocar a una asamblea constituyente con el fin de modificar la Constitución Nacional. Dentro de los cambios se incluía la posibilidad de la reelección presidencial indefinida. La Fiscalía General del Estado emitió un pronunciamiento alertando sobre la ilegalidad del decreto ejecutivo PCE 005-2009 del presidente de la República en Consejo de Ministros. There is no evidence that Zelaya ever claimed to want to extend his term, and more importantly, the referendum he proposed for opening a constitutional assembly would have taken place at the same time as November's presidential election. Las voces de oposición no tardaron en hacerse oír, acusando a Zelaya de solo buscar perpetuarse en el poder. Y las críticas no solo provinieron de los partidos políticos. Varias instancias del propio Estado declararon ilegal el referéndum. El Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Electoral y el Parlamento se opusieron a la medida. Alineado con el movimiento bolivariano, Zelaya siguió adelante y depuso al jefe del ejército y a un grupo de generales por negarse a iniciar el operativo electoral. Pero subestimó la respuesta de esa fuerza. Al día siguiente de la destitución, el ejército tomó las calles de Tegucigalpa. Zelaya decidió destituir al jefe del Estado Mayor, el general Romeo Vázquez, para terminar así con los problemas. Lo que él nos esperaba era que esta decisión le llevaría a perder el control de los militares y que estos llenarían las calles. Cuando un ejército se le revela a un presidente, volvimos a la etapa de las cavernas, a la etapa de los momentos más oscuros de la nación hondureña. Pero el presidente no se amedrenta y pide a sus simpatizantes que lo sigan. Ustedes son del pueblo, no se dejen chantajear, no se dejen utilizar, defiendan este pueblo que quiere reformas, de transformación y de cambio necesarias para nuestra historia, para nuestro país. El conflicto se tensó aún más cuando la Corte Suprema de Justicia imprevistamente devolvió a sus cargos a los militares exonerados. Retrocedan todos, retrocedan o no respondemos por nada. Recuerden de dónde vienen. Han venido de los pueblos ustedes. Son utilizados. La misma madrugada en que debían celebrarse las elecciones, un grupo de militares despertó al presidente Zelaya en su residencia. Lo secuestraron y lo expulsaron a Costa Rica, país al que llegó en pijamas. La casa presidencial ha sido tomada por el ejército. En ese punto, los partidarios de Zelaya protestaban por un golpe de Estado que atribuyen al poder económico hondureño. La casa presidencial ha sido tomada por cobardes militares al servicio de una oligarquía.
Los tanques se colocaban en puntos estratégicos de Tegucigalpa. Además, las emisoras, la electricidad y el transporte han quedado suspendidos y las columnas de humo son visibles en toda la capital. Roberto Micheletti, titular del Congreso, fue elegido por unanimidad del Parlamento como nuevo presidente de Honduras, cargo en el que hasta ahora no ha sido reconocido por ningún gobierno ni organización internacional. Para analizar este tema y trabajar en profundidad estamos con Luis Rosales. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo Bienvenido estás? a la casa, ¿todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, ¿volvimos a los golpes de Estado tradicionales en Latinoamérica con esto? Es un golpe de Estado. Sí, digo, sacar a alguien de pijamas y llevarse Sí. a otro país. No tradicional, porque ya la época no permite un golpe, afortunadamente, un golpe militar Sí, tradicional. no entra un general, lo que entra es la sucesión que va Claro, del Parlamento, ¿no? Forzada. Forzada. Es verdad que para poder garantizar un presidente como Zelaya, el plan de reformas que él tenía que tener al ejército de su lado. Esa es la diferencia enorme que tiene Zelaya respecto de Chávez. Chávez tiene el ejército y Zelaya no tenía el ejército. No tenía el ejército. Entonces vos, para poder aplicar un plan de reformas y además tan personalistas, porque hay que reconocer que Zelaya había tirado demasiado, tensionado demasiado. Sí, ahí veíamos en el informe, ¿no? El tema de querer hacer el referéndum a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral, la Corte, todo el mundo le decía no. Claro, el problema es cuando presidentes que tienen un programa de reformas importante que va contra el statu quo y el establishment de los diferentes países, que en América Latina hacen falta esas reformas, no hay duda. Sí. La Argentina la hizo en la década del 40, esa reforma de fondo, Claro. de permitir integrar a ciertos sectores. El Brasil lo está haciendo recién ahora con Lula, pero lo hace desde mecanismos mucho más institucionales y termina siendo un mejor negocio para el que lo hace y para el pueblo que recibe esos beneficios. Ese camino más institucional, tratar de cambiar y reformar, pero dentro de un respeto de las reglas de juego existentes. El problema es cuando vos querés hacerlo de una forma casi revolucionaria y no tenés las herramientas necesarias para poder garantizar. Lo que pasa es que Zelaya tampoco llegó con ese discurso. Bueno, Zelaya llegó por derecha y se va por izquierda. ese es el tema. Zelaya es un terrateniente. Eso te decía, digo, ahí yo escuchaba a una persona que decía, bueno, el tema de la oligarquía. La oligarquía, Zelaya era uno de los oligarcas. Bueno, es un terrateniente muy importante, es un tipo que representó en las elecciones pasadas a uno de los partidos tradicionales, es decir, es como si, bueno, bien lo señalás vos, es un tipo que entra por un costado del espectro político y rápidamente en el poder decide cambiar. Y el drama subyacente en todo esto, lo criticable de Zelaya, es lo mismo que uno puede criticarle a Evo Morales o a Correa o a Chávez, Correcto. que es, y por supuesto a Fidel Castro o a los Castro, que es la intención de perpetuarse en el poder. So pretexto de que la revolución y las reformas solo las puedo encarar yo, tengo que estar 40 años presidiendo un país. Que es lo mismo que se le puede criticar a Uribe por derecha. Exactamente. Digamos, no hace falta gobernar 40 años un país, en ninguna parte del mundo. Con 8, más que suficiente. Más que suficiente. Es más, a los que le va bien en el mundo, más bien se demuestra que funcionan si tienen de a 8 a lo sumo. A lo sumo. Y generalmente los últimos 2, a todos le va mal. A todos le va mal, sí. 6. La humanidad tolera 6 años a un presidente. A los 6 ya... Ahora, estamos de acuerdo, digamos, Zelaya tenía un montón de problemas, estaba queriendo perpetuarse, quería forzar un referéndum que no. Ahora, no es forma definitivamente lo que se le hizo a Zelaya. No, y no se lo puede tolerar. Y no se lo puede tolerar. Por eso ha sido muy buena la reacción de todo el sistema americano, incluyendo Estados Unidos. Sí, sí, sí. No puede culparse a Estados Unidos de este golpe de Estado. No Puede culparse a Estados Unidos. Es una paradoja y el propio Obama, ya enojado, el presidente de Estados Unidos dijo, bueno, no pueden aquellos que siempre se quejan de la intervención norteamericana pedir ahora la intervención norteamericana para reponer al presidente constitucional de Honduras. No debería ser así. Ahora, la situación es compleja porque vos fijate que no hay visos de que las autoridades ilegales, pero en el poder, en Honduras, en Tegucigalpa, tengan la más mínima intención de abandonar el poder, salvo después de las elecciones que se van a celebrar en pocos meses.